Salmo 42. Y vamos a leer el versículo 11. Aleluya. Salmo 42, 11. ¿Lo tiene? Mire, dice la escritura: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Padre, háblanos, que tu palabra hoy sea refrigerio para nosotros, que tu palabra, Señor, hoy traiga a nosotros vida, traiga a nosotros paz. Háblanos, Señor, a través de la revelación de tu Santo Espíritu. Como el apóstol Pablo, Señor, te pedía y le pedía a la iglesia que intercediera con él para que cuando pudiera abrir su boca lo hiciera con denuedo. Yo te pido hoy que me des esa libertad, esa claridad a través de tu palabra, y que tu Santo Espíritu sea sobre mí, para que hoy pueda llevar, Señor, a tu pueblo, Señor, tu palabra bendita, la palabra que nos da vida, que nos redarguye, que nos instruye, que nos fortalece, Señor, que nos guía. En el nombre de Jesús, bendito Rey de Gloria, te honramos, te amamos, te bendecimos. Estamos aquí con necesidad de ti, Señor. Gracias, eterno. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Amén. Hermano, en la vida hay muchas cosas que pueden provocar en nosotros. Nosotros somos personas llenas de sentimientos, ¿verdad? Hermano, no sé ni cuántos sentimientos puedan existir, pero hay muchos, ¿verdad? Hay muchos sentimientos: tristeza, enojo, ira, soledad, amor, felicidad, gozo, alegría. Bueno, tantos sentimientos que hay, ¿verdad? Hay muchos sentimientos, unos buenos, unos malos, ¿verdad? Pero todos nosotros participamos de todos los sentimientos que hay. Todos nos hemos sentido tristes alguna vez, todos hemos estado alegres alguna vez. Pero cuando nosotros leemos al salmista, hermano, acá, la escritura lo identifica como uno de los hijos de Coré, ¿verdad? Vemos que el salmista está escribiendo este salmo y no lo está escribiendo feliz. No es un salmo que abre de felicidad. Ve que la mayoría de los salmos uno los puede ver, hermano, con gozo, ¿verdad? Uno ve que los salmistas escribieron con alegría. Moisés, que escribió solo uno, ¿verdad? David, que escribió mucho, los hijos de Coré, que escribieron otros, y bueno, varios que participaron, ¿verdad?, en los salmos. Uno puede ver cómo ellos expresaban esos sentimientos, y nosotros tenemos los salmos como base de las canciones que nosotros cantamos. Pero este escritor, amado hermano, uno de los hijos de Coré, Masquil, ¿verdad?, dice acá, él, amado hermano, escribe un salmo lleno de afán y lleno de angustia. Cuando nosotros empezamos a leer este salmo, lo vemos a él angustiado, abatido. Por eso él le escribe este pasaje: ¿por qué te abates, su alma mía? ¿Cómo estaba su alma? No estaba en paz, estaba abatido, angustiado, afanado. Y él le pregunta a su propio ser, ¿verdad? Él le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás abatido y angustiado? Y nosotros podemos ver la respuesta, hermano, en los primeros versículos. En los primeros versículos usted empieza a leer, vamos al versículo 1. Y usted va a entender por qué el salmista empieza a escribir esto. En el versículo 1 del capítulo 42 de Salmos dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué expresa él ahí? ¿Qué sentimiento usted puede identificar ahí? Necesidad. Hay una necesidad de él. Amado hermano, ¿usted alguna vez ha tenido sed, pero una sed, amado hermano, fuerte, donde usted anhela, amado hermano, aunque sea un traguito de agua? Imagínese, él lo pone como un ciervo, como un venadito, ¿verdad? Él lo pone como ese venadito que tiene sed, amado hermano, y que quiere tomar agua, ¿verdad? Así estaba él, con necesidad. Con una necesidad estaba él ahí. Él dice, ¿verdad? Así clama, oh Dios, el alma mía. Y sigue leyendo, mire: mi alma tiene sed del Dios vivo. Y aquí dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? O sea, mira, hermano, él lanza una pregunta. Él describe un sentimiento, él describe una necesidad. Él empieza y dice: dentro de mí hay una gran necesidad, dentro de mí hay una gran angustia, dentro de mí yo tengo un deseo fuerte de que
la presencia de Dios sea sobre mí. Él empieza a expresar que él tiene necesidad de Dios. Hermano, ¿alguna vez usted se ha sentido necesitado de Dios? Sí. Esa necesidad de Dios. Mira, amado hermano, en este viaje que hicimos, visitamos varias congregaciones y yo me pude dar cuenta de algo que con mi esposa lo platicábamos. Y es que, hermano, visitamos unas iglesias muy bonitas, donde, hermano, para estar en Guatemala y tener mejor local que todas las iglesias de aquí, mejor sonido, mejores instrumentos, hasta aire acondicionado, hermano. Entonces uno dice, wow, va para hacer en nuestra tierra, ¿verdad? Bonito, hermano, bonito, realmente linda, ¿verdad? Los templos. Pero uno se puede dar cuenta, amado hermano, de algo, de que en las iglesias así, hermano, una sequedad. Hermano, ver el momento donde se tiene que alabar y adorar a Dios y todo el mundo con los ojos abiertos, todo el mundo entrando y saliendo. Hermano, se escucha que las personas hablan solo por hablar, se canta solo por cantar, y uno empieza a decir, wow, va, pero si lo tienen todo. Y otras iglesias, amado hermano, que visitamos, donde, hermano, uno abre la puerta y siente como que si fuera un pollo uno, hermano, que lo meten al horno, amado hermano. Uno abre la puerta y se baña de sudor, hermano. Un calorazo, pero calor, hermano. Y mire, hermano, nada de templo, sino que de lámina, hermano, los lugares. Pero, hermano, en esos lugares donde cero comodidad, donde, hermano, yo digo que ahí las hermanas no se maquillan porque crean que sea pecado, sino que porque para qué se van a maquillar si solo entran ahí, hermano, y se bailan, se les cae todo, hermano. Y ahí usted ve, hermano, un pueblo que gime, gente que gime, hermano, tirada en el suelo, con un hambre y una necesidad. Y entonces uno dice, ¿por qué el ser humano es así? ¿Por qué el ser humano en el estado que empieza a necesitar de Dios es cuando le falta algo, no cuando le sobra? ¿Por qué cuando uno, amado hermano, se siente fuerte, no siente necesidad de Dios? ¿Por qué cuando uno siente, amado hermano, que usted puede responder a una necesidad, porque si le viene un bill de 1,000, a usted no le importa porque usted tiene 10,000 en el banco, no se siente necesitado de Dios? Porque cuando usted, hermano, corre 4 millas y el corazón, pero ni así le hace, ¿verdad? Ahí uno no se siente necesitado. ¿Y por qué cuando solo se agacha a amarrarse los zapatos siente que ya le va a dar un infarto? Ahí usted, santo padre, va. Y empieza uno, hermano, a tener como, ay, Dios mío, mi salud. ¿Por qué será que el ser humano tiende, amado hermano, a buscar a Dios, pero cuando le está lloviendo sobre mojado? ¿Por qué somos así? Bueno, usted dice, ¿será que así era el salmista? Bueno, cuando el salmista empieza a escribir, yo espero que nosotros, hermanos, la comodidad que tenemos aquí y la comodidad de nuestra vida no nos aleje de la necesidad de Dios. ¿Verdad que no? Y mire, hermano, en una ocasión, porque yo he sido un poco tonto, hermano. Perdónenme la palabra, pero a veces he sido un poco como que se me han ocurrido algunas cosas, amado hermano. Y mire, me recuerdo que una ocasión que estábamos en otra iglesia, y mi esposa no me dejará mentir, hermano, el Señor puso en mi corazón que por una semana, creo que fue, ¿verdad?, que nadie fuera a la iglesia en carro, para que nos recordáramos de nuestra vida, cómo era antes, ¿verdad? Y a ver cómo podíamos nosotros tener esa necesidad, ¿te acordás? Y mire, hermano, por una semana nos dispusimos a que nadie iba a llegar a la iglesia en carro, sino que hasta donde uno vivía tenía que llegar a la iglesia a pie, para ver si todavía éramos capaces de buscar a Dios sin comodidad.
Y ve que como le digo, uno ha sido mero. Yo le dije a los hermanos, así dice el Señor, les dije, va. A pie toda la semana. Y mire, hermano, fue un reto. Mire, hermano, hubieron personas que vivían hasta allá por las trailas del Walmart de la Locos, y la iglesia estaba hasta aquí. Y yo solo lo planteé, hermano, y la gente dijo, amén, aceptamos el reto. Y mire, hermano, hubieron hermanos que dicen que se llevaron 1 hora y media caminando desde allá hasta la iglesia, pero ellos lo sintieron que después de eso, hermano, mire, hubo un avivamiento en sus vidas. Porque ellos dijeron, qué fácil es agarrar el carro y a 5 minutos, y una vez dice, estoy cansado, no quiero, no me siento con la necesidad. Y empezamos a ver, hermano, después, mire, qué bonito fue ver cuando cada uno empezó a llegar a pie, y cuando terminó el culto, cada quien, mire, hermano, con sus hijos de la mano, los que estaban con bebés chineando para su casa, hermano, ¿cómo? Y aquí eso fue algo muy bonito. Ya me están dando ganas de proponérselo a usted, hermano. ¿Para qué vino de Guatemala, hermano, verdad? Mejor mandémosle otra misión. Es que últimamente lo miro muy acomodado, hermano. Como de quitar el aire, hermano, y quedarnos un mes sin aire, y por Dios, hermano. Si le caía bien, hermano, no se preocupe. Todavía no he orado lo suficiente como para proponérselo al pastor. Pero ya voy a salir a orar ahorita. Pues mire, hermano, volviendo a lo que estamos. Es triste entonces, cuando uno empieza a ver el salmista. ¿Qué cree usted que causó en el salmista ese sentimiento? ¿Qué cree? Sigámoslo leyendo. El 3 dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Ya se dio cuenta por qué lloraba. Ella lloraba como que si se le hubiera muerto alguien. El salmista dice, yo lloraba de día y de noche. Mi pan, mi alimento era llorar. ¿Y qué le decían a él? ¿Dónde está tu Dios? O sea, mira, hermano, ¿ya se dio cuenta qué era por lo que él estaba sufriendo? Porque no había presencia de Dios en su vida. La gente no veía a Dios en la vida de él. Y todos le decían, ¿dónde está tu Dios? Por eso él empezó a decir, no está. No te veo. Las personas me dicen, ¿dónde está tu Dios? Y mi hermano, él empezó a sentir que Dios lo había abandonado. Él empezó a sentir que Dios se había ido de su vida. Y él a sentir que Dios lo había dejado, que Dios lo había abandonado, que la presencia de Dios ya no estaba con él, él vino y reaccionó y dijo, lo perdí todo. Lo perdí todo. Entonces él empieza a reaccionar, hermano, y empieza a decir, Dios, no me había dado cuenta y hoy tengo necesidad de ti. Y empezó a sentirse necesitado de Dios, pero cuando sintió que había perdido a Dios. ¿Y cómo se dio cuenta él, hermano? ¿O por qué le decían eso? Siga leyendo el 4. Porque en el 4 está la respuesta. Dice, me acuerdo de estas cosas y derramo ¿qué? Mi alma dentro de mí. ¿De qué cosas? ¿De qué? De cómo yo fui con la multitud y la conduje ¿hasta dónde? Hasta la casa de Dios. Entre voces ¿de qué? De alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Sabe qué había pasado ahí? ¿Sabe cuándo se escribió este salmo? Este salmo se escribió cuando a Israel llegaron los babilonios y tomaron cautivos. Cuando Israel fue cautivado, hermano, por sus enemigos, agarraron a los sacerdotes, agarraron a los músicos y se los llevaron cautivos y los sacaron. ¿De dónde los sacaron? Del templo. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento había una mentalidad que la presencia de Dios estaba solo ¿dónde? En el templo. Solo donde estaba el arca. Solo en el tabernáculo. Entonces, hermano, como a ellos se los llevaron cautivos y los sacaron de Jerusalén, y él era un músico, ¿dónde ministraban los músicos? En el templo. El privilegio de él, ¿sabe cuál era el privilegio de él? Dice la Biblia que tenían turnos de 24 horas, porque dice la Biblia que en el tabernáculo, cuando pusieron los turnos,
amado hermano, dice que pusieron turnos de 24 horas para que en ningún momento el tabernáculo se quedara sin alabanza. Entonces llegaban los levitas, amado hermano, y por 24 horas unos cantaban, estaban sirviendo, estaban gozosos. Pasaban 24 horas, otros, y el turno de él, entonces, como él era un levita, como él era un ministro, un músico, él tenía que estar, su trabajo en el pueblo de Israel era, y se acuerdan que los levitas no le dieron tierra porque ellos iban a estar solo en el templo. Entonces él era guiar al pueblo ¿a qué? A la presencia de Dios. Y viene, hermano, y lo agarran y se lo llevan y lo ponen cautivo. Le quitaron el privilegio. Le quitaron lo que él hacía para Dios. Entonces, hermano, él empieza a sentir que ahora que ya no puede él guiar al pueblo, ir al templo, a cantar con alegría, cantar con gozo, él dice, lo he perdido todo. Lo he perdido todo, ya Dios no está conmigo. Ya me quitaron, me alejaron de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque él ya no estaba frente al arca. Para él, hermano, sí fue que le habían quitado la presencia de Dios, porque ya estaba lejos del arca del pacto. Y miren lo que provocó en él el estar lejos de Dios, provocó en él angustia, llanto, soledad, hambre, desesperación, a tal grado que él, hermano, sentía que morirse. Él lloraba de día, de noche, de día, de noche. ¿Por qué? Porque lo habían alejado de la presencia del Señor. Amado hermano, ¿usted se siente cerca de la presencia de Dios? En este momento en su vida, seamos honestos, hermano. Seamos sinceros. En este momento en su vida, ¿usted está entre mieles con el Señor? ¿Usted se siente ahorita cerca de la presencia del Señor? ¿O usted siente, amado hermano, que ya no puede derramarse delante de Dios? Que ya no puede orar delante de Dios. Que ya es incapaz, amado hermano, de orar porque usted, hermano, se queda dormido, hermano, no puede, no tiene el gozo para poder tener una vida de oración delante de Dios, en esa intimidad con Él. Bueno, ¿y qué le provoca a usted no ser capaz de poder orar 15 minutos al día? Eso porque usted dice, yo me siento cerca, pero ¿cómo sabe usted que usted está cerca de Dios? ¿Cómo? Pero ¿y qué le provocó? ¿Qué le provocó al salmista estar lejos de la presencia de Dios? Angustia, dolor, su alma confundida, destrozado. ¿Qué nos provoca a nosotros cuando nos sentimos lejos de Dios? Hermano, lamentablemente, hermano, uno se va, no puede sentir la presencia del Señor, ya como que estoy dejando el hábito de orar. Y en vez de sentirse morir, en vez de preocuparse, en vez de decir qué me está pasando, uno empieza ¿a qué? Acostumbrarse. Acostumbrarse. Poquito por poquito, a ir caminando fuera. Y cuando uno viene a sentir, se fue. Se fue. Y aquel hermano que antes ministraba en la presencia del Señor, aquel hermano que intercedía por las necesidades del pueblo, aquel hermano, aquella hermana que Dios usaba con gran poder, ahora es como la estrella que uno ve. Porque uno mira las estrellas y uno dice, qué estrella tan bonita, como la iglesia de Sardis, ¿verdad? Que el mensaje que le dieron a la iglesia de Sardis le dijeron, tienes fama de que estás vivo, pero en verdad que le dijeron, estás muerto. Mi hermano, uno mira las estrellas hasta allá, ¿verdad? Y uno dice, qué bonita esa estrella. Más si le pone el telescopio, hermano, uno la mira brillar, hermano, y uno mira qué linda. Y uno no sabe, amado hermano, que muchas de esas estrellas ya no existen, ya explotaron. Lo que uno está viendo, hermano, es algo que ya dejó de existir hace años. Mira, hermano, la estrella más cercana que nosotros tenemos, que se llama Alpha Centauri, que está a 2.5 millones de años luz, se lleva 25 años su luz en llegar a la Tierra. O sea que como nosotros, como usted está viendo esa estrella ahorita, vamos a Alpha Centauri, estaría por allá. Cuando usted está viendo esa estrella, hermano, usted dice en las noches, qué linda se mira esa estrella. Usted está viendo 25 años como fue esa estrella, porque ese reflejo se tardó 25 años en llegar aquí.
O sea que cuando esa estrella explote, usted la va a seguir viendo y yo la voy a seguir viendo por 25 años todavía. Pero en realidad esa estrella ya no va a existir. Y así todo lo que vemos en el universo. Hay muchas estrellas que dejaron de existir tal vez hace 1000 años y uno las sigue viendo. Y uno dice, qué bonita. Así hay muchas personas que siguen brillando de lo que un día hicimos, aferrándonos a lo que un día sentimos, aferrándonos a lo que un día hicimos, sentimos, oramos. Y cuando estamos pasando un momento difícil, sí, yo hice esto, yo te he servido, yo he hecho aquello. Y el Señor dirá, solo el reflejo miro nada más de lo que un día fue. ¿Y qué le dice el salmista? Cuando yo solo con recordar que fui quitado de la presencia de Dios, yo me estoy muriendo, dice el salmista. Yo estoy sintiendo que mi vida ya se acabó, dice el salmista. Mira, hermano, a él el sentirse lejos de Dios le causó ese gran afán en su vida. Vamos a Lucas, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Yo recuerdo que, mire hermano, yo recuerdo unas palabras. Lucas capítulo 10, versículo 38, ahorita lo leemos, solo le cuento esto rápido. Yo recuerdo que cuando yo tenía 4 años de haberme convertido al Señor, trabajaba en Guatemala, amado hermano, como ayudante de albañil, y uno de los albañiles que trabajaba con nosotros había sido cristiano y ya no era cristiano. Pero entonces, hermano, yo estaba en mi fuego, ¿verdad? Yo estaba en aquel fuego del primer amor cuando uno se acaba de convertir. Ve que cuando uno se acaba de convertir, hermano, uno es fuego, hermano. Uno quiere estar aquí todos los días, se enoja si le dicen que no hay culto. Hermano, uno quiere que no paren de cantar, uno se quiere comer la Biblia de página a página. Usted sabe cómo es uno, ¿verdad? Usted cuando se acaba de convertir, usted me entiende cómo era uno, ¿verdad? Pues entonces, mi hermano, yo me recuerdo que me dijo el jefe de nosotros, me dijo, porque yo quería predicarle a todo el mundo, y me dijo, predicarle a aquel, me dijo, porque él fue cristiano, me dijo, él fue cristiano, y fue un predicador, me dijo, yo lo conocí, me dijo, predicarle, me dijo, invitarlo a la iglesia. Y yo me acerqué al Señor, hermano, y le dije, no me recuerdo el nombre, pero pongamos que se llamaba Arturo. Y le llegué y le dije, don Arturo, lo invito a la iglesia, le dije yo. Y me dijo, sentate, me dijo, ¿cuántos años tenés en la congregación? Tengo 4 años, le dije yo. Ok, me dijo. Mira, me dijo, yo le serví a Dios 42 años de mi vida, me dijo, sin faltar un solo día a la iglesia, me dijo. Vigilias, ayunos, predicaba, me iba por todos los cerros a evangelizar todas las aldeas, regresaba al mes y me dijo, ¿cuánto me dijiste que tenías? 4 años, le dije yo. Y mira, me dijo, un día te van a decepcionar. Un día te van a decepcionar tanto que lo vas a dejar todo. Y te vas a dar cuenta que todo lo que hiciste no valió la pena. Porque te van a decepcionar no los de afuera, los de ahí mismo te van a decepcionar. Cuando ya tengas 43 y has tenido un año menos que yo, te voy a dar, me dijo, derecho a que me vengas a invitar a ir a la iglesia. Ahorita mejor cállate y anda trabajando. Hermano, yo me quedé, bueno, dije yo, ¿qué le habrán hecho? ¿Qué le habrán hecho? Dije yo, ¿qué le hicieron los hermanos de la iglesia? Y me quedé pensando en eso, hermano, y me quedé con eso, y dije, Dios mío, mi hermano, yo me convertí en el año 2002, o sea que tengo 24 años, hermano, de cristiano.
esas palabras, yo sé que Dios, como dijo David, yo sé que Dios le permitió decírmelas. ¿Sabe por qué le permitió decírmelas? Porque a mí no se me olvidan. Yo casi todos los días me acuerdo de esas palabras. ¿Y sabe qué hacen esas palabras en mí? Que no me confíen. Porque yo ahorita tengo, hermano, 24 años. Y mire, hermano, con 24 años, yo le digo al Señor, ayúdame a permanecer, porque yo sé que yo puedo resbalar. Ayúdame a no sentarme, a no decir ya me cansé, a no decir ya me decepcionaron los hermanos y me quebraron el corazón. Porque yo le soy sincero, hermano, mire, las decepciones más grandes que yo me he llevado en mi vida, no me las han hecho fuera de verdad, hermano. Sí me las han hecho dentro de las congregaciones. Herido, hermano. Pero a mí las palabras que me dijo ese Señor, hermano, a mí me retumban y yo digo, Dios mío, que no se cumplan en mi vida. Y digo, yo quiero caminar y quiero seguir caminando y no quiero sentarme y no quiero decir ya lo hice todo, ya no tengo necesidad de más porque ya trabajé, ya serví en el diaconado por 10 años, ya estoy parado en la puerta por 12 años, ya fui a predicar hasta los últimos rincones de la tierra, ya me paré en los buses, ya me paré en las terminales, ya hice de todo. No quiero aferrarme a nada y quiero decir, como dijo el apóstol Pablo, todo eso mejor tenerlo no por basura, ¿verdad? En ese sentido, sino por tenerlo como que si no hubiera hecho nada, porque el apóstol Pablo dijo, ¿sabe qué dijo el apóstol Pablo? No sea que siendo yo, habiendo sido heraldo para muchos, hoy venga a ser descalificado, dijo el apóstol Pablo. Y esas palabras del apóstol Pablo, hermano, yo las asemejo a lo que me dijo ese Señor. Yo digo que eso no se cumpla en mí. Hermano, usted, amado hermano, no se confíe. Cuando usted sienta que la presencia del Señor, hermano, está menguando, la necesidad de Dios está menguando, cuando usted siente, hermano, que usted ya le da lo mismo, ya no le pesa, hermano, el irse alejando de los hermanos, el irse alejando de la congregación, el irse alejando de la palabra, el irse alejando de la oración, hermano, póngase en qué pensar. Siéntese en la orilla de su cama y diga, ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando? Tomémonos el pulso, hermano, para ver si todavía estamos vivos. Y diga, ¿estaré vivo? ¿Estaré vivo? O ya me morí y no me he dado cuenta. Mire, cuando leamos Lucas, capítulo, ¿qué le dije? 10, versículo 38. Dice, mire, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía María? Escuchaba la palabra María. Ok, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta. Mire, hermano, en la Biblia solo, yo creo que son 6 veces las que se habla con doble nombre. Abraham, Abraham, Saulo, Saulo. Y uno de esos es Marta, Marta. No es con reprensión, sino que cuando se encuentran esas palabras es con amor. Jesús le habla como, ay, mijito, Marta, Marta le dice. Sigamos leyendo. ¿Qué le dice Jesús? Le revela algo. Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y le revela cuál es la cosa necesaria en la vida. ¿Y cuál es la única cosa necesaria? Y María ha escogido la buena parte, la cual, ¿qué, hermano? No le será quitada. Mire, amado hermano, en la antigüedad, en la cultura hebrea, amado hermano, hospedar a una persona era un privilegio. Y las personas cuando hospedaban a una persona,
le servían, lo entraban a la casa, le lavaban los pies, le quitaban el calzado, hermanos, lo sentaban a la mesa, le servían muy bien a los invitados, trabajaban para servirle la mejor comida. Era algo cultural, amado hermano, de que le tenían que atender. Tenía que atender a su invitado de una manera, hermano, así como lo estaba haciendo Marta. Pues entonces, hermano, lo que Marta estaba haciendo no era malo. Lo que Marta estaba haciendo era lo que Marta tenía que hacer. Hermano, si nosotros usamos la lógica, nosotros nos damos cuenta que ¿quién realmente estaba actuando mal ahí? María, ¿verdad? María estaba actuando mal si nosotros usamos la lógica de las cosas. Imagínense, amado hermano, que hermana Jaira y hermana Abby, que son hermanas, ¿verdad? Así como digamos ellas dos, así pues lo vamos a poner. Marta y María. Ahí ustedes elijan, échense la ficha a ver quién es Marta y quién es María. Pues hermano, así. Pero imagínense qué va a decir usted, ¿a quién le va a dar la razón usted? Si hermana Yacaira me invita a mí a su casa. Y entonces, amado hermano, la hermana Yacaira empieza hermano, a hacer de todo, limpiar la casa para que cuando llegue yo con mi familia o el pastor con su familia esté todo bien limpio, empieza a lavar, y a cocinar, hermano, y a todo esto, y la hermana Abby platicando conmigo. Y hermano, sentada ahí, hermano Rudy, ¿y qué significa, o con el pastor, y qué significa Proverbios capítulo 22? Y que mire, y por qué Romanos dice en el capítulo 6, y hermano, y yo diciéndole, ok, mire aquí, allá, y entonces, y la hermana ahí, hermano, y llevándonos comida, y sirviendo, y entonces después, hermano, con aquel montón de platos, y qué más necesitan, y todo, hermano. Y hasta llega un momento donde uno dice, pobre el hermano. Entonces, hermano, y ella viene y me dice después, hermano, o al pastor, ¿verdad? Y me dice, hermano Rudy, mire, disculpe, dígale a la Abby que me ayude, hombre. Que no le da pena que mire. Mire cómo está la cocina allá. ¿A quién le va a dar la razón usted? No se haga de espiritual. ¿A quién le va a dar la razón? A Marta. Hermana, le vamos a decir, sí, hermana, es cierto. Es cierto. Le vamos a dar la razón porque vamos a usar la lógica y vamos a usar el sentido común. Uno sabe, uno dice, sí, qué mal está haciendo. María, qué mal. Si la costumbre, hermano, y la regla era que tenían que atender al invitado. Tenían que atender al invitado. Entonces, sí, pero mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque Jesús no le corrige lo que estaba haciendo Marta. Jesús no le corrige eso. Jesús no le dice, Marta, deja de estar haciendo cosas, hombre. No. Jesús le corrige un sentimiento en el corazón. ¿Y Jesús le corrige qué? El afán. Porque mire lo que dice. Marta, Marta, afanada y turbada estás. O sea, hermano, ¿qué no tenía Marta? Paz. Paz. Por lo mucho que tienes que hacer. Entonces, mira, amado hermano, lo mucho que tenemos que hacer en esta vida. Jesús, mire, hermano, el Señor nunca va a estar de acuerdo en que usted deje de servirle a Dios. Porque mire, hermano, mucha gente lee eso y dice, sí, ¿verdad? Marta, en lo del mundo. No, hermano, Jesús no le dice a Marta, siéntate. No. Entonces, mire, hermano, el Señor nunca va a estar de acuerdo en que usted se siente y deje de trabajar para el Señor. Eso no lo corrige el Señor. No, Él corrige, hermano, que el corazón de ella, por lo mucho de la vida, se había llenado de afán y de angustia y había perdido la paz y estaba turbada, estaba afanada. Entonces, mi hermano, muchos de nosotros tenemos que trabajar. Usted tiene que trabajar, ¿cuánto? 12 horas, 10 horas, tiene que atender sus hijos, tiene que atender su familia. Después de esto, mira, hermano, todavía imagínense tener un privilegio, estudiar la Biblia, hermano, orar por los hermanos, todo eso que va llenando el corazón de carga. Tengo que trabajar para la renta, tengo que comprar, hermano, dejar un apartamento, comprar mi casa, construir en mi país, porque esto no es mi país, y todo eso nos empieza ¿a qué? A turbar.
a turbar. Tengo que hacer más porque tengo que procurarme mi futuro. Mis hijos están creciendo. ¿Cómo le voy a hacer por mandarlos a la universidad? Y la vida nos empieza a llenar ¿de qué? De afanes, de afanes, de afanes. Y no nos damos cuenta de algo. Que el servicio que le hacemos al Señor empieza a tornarse ¿qué? Cargado. Cargado. Pero cargado ¿por qué? Por las muchas cosas. Nos empieza a cargar todo. Y empezamos ya a servirle a Dios de una forma pesada. Y sentimos nosotros otra vez al culto. Otra vez tengo que estudiar la Biblia. Tengo que predicar. Tengo que pero si tanto que tengo. Y mira hermano, empezamos a llenarnos nosotros ¿de qué? De una carga, de un afán. Y eso nos empieza a quitar a nosotros el servirle al Señor como debemos hacerlo. ¿A quién le estaba sirviendo Marta? A Jesús. A Jesús. Hermano, ¿cuántos de este lugar le están sirviendo a Jesús? ¿Tu vida le está sirviendo al Señor, hermano? ¿Hay algo que estés haciendo para Jesús o estás 100% enfocado en tu vida personal? ¿Sabe por qué la gente y por qué nosotros muchas veces, hermano, mire, nosotros nos ponemos en dos decisiones y uno dice, la vida está demasiado difícil y tengo que decidir porque solo me queda tiempo para una cosa, o me enfoco 100% en mi vida personal o me enfoco en servir o en darle algo a Jesús de mi vida. ¿Y qué dice uno? Pues esto para esto no tengo tiempo, pues para esto. Y uno se empieza a ¿qué? A enfocar en ¿qué? En uno. A turbarse. Tengo que crecer más personalmente. Tengo que prosperar más personalmente. Tengo que esto. Mi hermano ya se empieza a afanarse. Y si uno con afanes en la vida, uno turbado en la vida, se pone a servirle a Jesús, pasa esto. Uno empieza a servirle a Jesús viendo lo que los demás hacen. ¿Sabe cuál es una señal que uno está turbado sirviéndole a Jesús? Que usted se fija en lo que los demás hacen para Dios. Y cuando uno se empieza a fijar en lo que los demás hacen, eso lo empieza todavía, hermano, a cargar más. Y que yo sí vengo 5 días y la hermana solo un día viene. Yo sí vengo 4 días y el hermano que una vez al mes viene. Y empieza a ¿qué? A servirle a Dios, pero ¿qué? Fijándose en lo que el otro hace para Dios. Y Jesús empieza a ver eso, Jesús empieza a ver y dice, yo imagino que ya los platos, Marta ya no se los llevaba, Jesús, tenés Jesús. Y a Marta se los llevaba, esa María tenés, Jesús tenés, viendo a María. ¿Por qué? Porque el comportamiento de María estaba destrozando a Marta. Hermano, que no te destroce tu servicio el comportamiento del hermano. Que no te cargue, no viene, no voy yo tampoco, no hermano. Sirvámosle a Dios por nosotros mismos, en lo que Dios nos puso a servirle, en lo que el privilegio que Dios nos dio. A todos Dios nos dio de acuerdo como a su gracia, dice la Escritura, de acuerdo al don de cada uno. Hermano, no queramos nosotros, amado hermano, que todos sirvamos con el mismo don. No quiere hacer lo mismo que yo hago. A mí Dios me dio el don de la palabra. Yo no voy a creer que el hermano Emiliano sea como yo. No, usted tiene que saber todo lo que yo sé, hermano. Usted tiene que saber de la Biblia de memoria. Usted tiene que, y eso me va a cargar a mí. Eso no me tiene que cargar a mí. Dios le dio a él el don de la música, de la alabanza. Pues que le sirva, ¿verdad? Ahí, si Dios me dio a mí el don de predicar, pues yo le voy a estar predicando. No queriendo meter al otro a hacer a fuerza lo que yo hago. ¿Qué quería Marta? Meter a María a fuerza a hacer lo que ella estaba haciendo, de la manera que ella lo estaba haciendo. Y eso le empezó a destrozar su servicio a Dios. Yo no quiero, hermano, mire, yo le pido a Dios que me guarde, y en estos 24 años yo me he cuidado de eso y de que lo que los demás hagan, como los demás lo hacen, que no me quite a mí el gozo de servirle a mi Señor. El gozo de darle al Señor lo que Él me llamó a mí para darle. Lo que si a mí me dio el privilegio
Si a mí el privilegio Dios me dio de dormir con los monos, yo no voy a decir que usted no sirve porque no va a ir a dormir con los monos. No. No. Sino que el Señor sabe. Entonces, hermano, lo que nos dio. Y respetemos lo que Dios le dio al otro. Respetémoslo. Veámoslo bien, lo que Dios le dio al otro, al demás. Si es darle clases a los niños, qué lindo, qué amén, qué bonito. No nos estorbemos los unos a los otros. No nos estorbemos, hermano. Yo no quiero estorbarlo a usted. No quiero ser piedra de tropiezo para usted. Ni quiero que usted sea piedra de tropiezo en mi vida. No. Entonces, mira, hermano, cuando pasa esto, el servicio empieza a chocar. Y el servicio delante de Jesús empezó a chocar. Pero Marta, hermano, aprendió. Porque mire lo que le dice Jesús. Marta, Marta. Mire, hermano, el Señor nos habla con amor. Y hoy le dice su nombre. Le dice: turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. ¿Sabe cuál es la cosa necesaria? Estar cerca de la presencia de Dios. Si nuestro servicio, si estamos cerca de la presencia de Dios, nuestro servicio para Dios, hermano, va a ser exquisito para nosotros. Cuando estamos cerca de su presencia, hermano, es lindo servirle a Dios. No es cargado, no es pesado, no es turbuloso, no, es deleitoso. Es lindo. Ahorita yo allá en Guatemala tenía que predicar casi todos los días y no fue cargado, sino que fue un deleite. ¿Por qué? Porque mire, hermano, usted, bueno, vamos a seguir en esto. Vamos a Juan capítulo 11, porque mire, hermano, después de esto, usted cree que como le digo, con la Biblia le voy a mostrar que no era el servicio que Marta estaba haciendo, sino que era lo que ella tenía en su corazón. ¿Por qué? Porque mire, en el capítulo 11 de Juan, Jesús vuelve a encontrarse con Marta y con María. Y mire, la actitud de Marta ya no es igual. Leámoslo en el 19, Juan 11, 19. Juan 11, 19, ¿está ahí? Dice, amén, ya voy a ir terminando, no se preocupe. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María. Oiga, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. ¿Se acuerda que Lázaro había muerto? Entonces Marta, oiga, hermano, estaban juntas las dos. Pero dice el 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús, ¿qué? Venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Las dos siguieron haciendo lo mismo. En casa, dice. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también, ¿qué le dice, hermano? Mire, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. El 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Mire, Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Mire, hermano, ella mire que estaba teniendo una plática teológica con el Señor. Ya ella había aprendido a escuchar al maestro en medio de lo que hacía, porque mire, siga leyendo. El 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Y qué le dijo? ¿Crees esto? Y mire lo que le dice ella. Le dijo: sí, Señor. Mire, hermano, solo dos personas hacen esta declaración. Mire lo que le dijo. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú, ¿qué le dijo? ¿Eres quién? El Cristo, el Hijo del Dios, de Dios, que ha venido al mundo. ¿Solo a quién más se le fue revelado eso? A Pedro. A Pedro. Mire la revelación que recibe Marta después, cuando quitó el afán, cuando quitó los ojos de su hermana, cuando quitó, hermano, el afán de las cosas que la tenían cargada, de todo lo que ella hacía, y puso su mirada en hacer lo que hace, pero hacerlo ¿para quién? Para Dios. Hacerlo para Jesús, en hacer lo que hace, pero para Jesús.
No, pastor, hermanas, mas Jesús recibe revelación. La revelación que solo el Espíritu se puede dar. Solo el Espíritu. Hermano, pero ahí no dice que siguió de la misma manera. Sí, mire, lea el 12. Vamos al 12. Porque estamos viéndolo cronológicamente. El 12. Después de que Jesús resucitó a Lázaro, Jesús visitó la casa de Marta y María 3 veces. Ya vimos lo que pasó la primera vez, vimos lo que pasó la segunda vez. Y mire, hermano, perdón, pero ahí dice que después Marta fue y llamó a María. Ya no la llamó peleando. Llegó: María, el maestro te llama, María. Y María va. Pero mire, el 12, ¿ya está conmigo en el 12? La tercera visita, 12:1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Mira aquí el 2, mira el 2. Y le hicieron ahí, ¿qué? Una cena. ¿A quién? A Jesús, antes de morir, 6 días antes. Dice ahí. ¿Y qué, hermano? ¿Qué hacía Marta? Servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y María seguía en lo suyo. Entonces María tomó una libra de nardo, y ahí sigue leyendo. Ya vio que Dios no le quitó su servicio, no le corrigió la manera no, Dios no dijo: deja de servir, deja de trabajar. No, le quitó el afán, le quitó la carga por todas las cosas. Entonces Dios nunca va a estar de acuerdo con que nosotros dejemos de servirle, dejemos de trabajar. Dios quiere una vida siempre de trabajo para Él, porque ella siguió, ¿qué, hermano? Él siguió sirviendo, dice, en lo que Dios la llamó a hacer. Hermano, ahí deje, si Dios llama a María a que solo pasen chillando aquí en el altar, déjenlos. Si Dios lo llamó para que usted sirva, hermano, que sea ahí el que más hace, el que más barre, el que más hace. Qué bonito, no a todos les es dado ese privilegio. Pero mire, hermano, si usted sirve, quiere que, si usted está en la puerta, bravo, porque los demás no están en la puerta. No, así no es. ¿Verdad que así no es? No. Qué bonito, esto solo el púlpito les gusta y no quieren aquí. Ay, déjelos, si Dios los llamó al púlpito, déjelos. Si Dios los llamó para que sea otro tipo de servicio, déjelo. Sirvámosle al Señor nosotros con lo que Dios nos dio a nosotros. Mira, hermano, yo era uno de los que de los que yo les tiraba duro a los de la alabanza, hermano. Yo les tiraba duro a los de la alabanza, hermano. Yo decía: los de la alabanza no saben orar. Solo pónganlos y díganles que oren, van a ver que tartamudean, decía yo. Los de la alabanza no saben predicar, ni la Biblia saben, decía yo. Yo les tiraba duro a los de la alabanza. Quería que ellos fueran como uno, hermano. Como yo, decía yo, que ellos tienen que predicar. Ellos tienen que esto, tienen que aquello. Poniéndolas a mi modo. Pero no, eso lo carga uno. Porque usted enfocado después, vamos a ver qué hace, vamos a ver si adora, vamos a ver qué hace, vamos a ver si se mete, vamos a ver. No, hermano. Y eso lo empieza a cargar y dañar a uno. Hasta que uno entiende, amado hermano, que no, porque si yo agarro el piano, no le saco pero ni un do. No estoy aquí, que los de la alabanza tienen que estar aquí media hora o una hora antes cada culto. Y eso no lo ve el que los critica y el que les tira. Eso no. Y uno se empieza a enfocar y a agarrar el sentimiento que era el que estaba destruyendo el servicio de Marta. Estaba destruyendo. Y eso, hermano, yo he visto que ese sentimiento hace mucho daño en las congregaciones, mucho daño en las iglesias. Y crea ese roce, crea ese ambiente feo entre hermanos, entre los líderes, entre la iglesia. Y no nos deja que seamos una iglesia que le dé al Señor su servicio con todo su corazón, con gozo, con alegría, que lo hagamos con libertad. Termino con el Salmo 27. Y el pastor lo leo hoy. Termino con esto. Salmo 27, 4. Salmo 27, 4.
¿Está ahí conmigo? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Hermano, cuando David escribe esto, David no está pensando en un templo físico, ¿verdad? Porque usted sabe que cuando David escribió esto, no existía el templo todavía, no existía el templo de Salomón. Cuando David escribe esto, amado hermano, mire, ni el tabernáculo estaba ahí en Jerusalén. David no estaba pensando en el tabernáculo, David estaba pensando en algo. Mire, el arca la sacaron del tabernáculo y la llevaron fuera del tabernáculo para una casa, hermano, normal. David no está pensando en paredes donde la gente se reunía, no. David está pensando que, porque mire más adelante, ¿qué dice ahí abajo? Dice, para contemplar, ¿qué dice? La hermosura de Jehová. ¿Sabe en qué está pensando? En la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque para ellos, ¿qué le dije? Para los judíos de ese tiempo, donde estaba el arca, estaba la presencia de Dios. Entonces él quería ir y ir delante de la presencia del Señor todos los días de su vida. No solo uno, quería ir todos los días de su vida. Ese era el anhelo de su alma, estar delante del Señor. ¿Por qué? Porque sin la presencia de Dios, hermano, no somos nada. La base de nuestro servicio tiene que ser la presencia del Señor, porque la base del servicio de Marta había dejado ser la presencia de Jesús, porque teniendo a Jesús enfrente, estaba llena de amargura y llena de afanes. Teniendo a Jesús ahí sentado, hermano, y era incapaz de sacar ese sentimiento porque había dejado de estar en la presencia del Señor. Cuando dejamos de estar en la presencia del Señor, empezamos a decaer, hermano, y nuestra vida se va a ir cada día más para abajo, para abajo, para abajo, hasta que terminemos mal. No nos alejemos de la presencia del Señor.